El día de hoy vamos a hablar de la carpeta 149 del 2019, radicada en la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la actual Fiscalía General de la República, iniciada por la denuncia que presentó el señor Raúl Romero Maldonado y un grupo de compañeros de él, miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, respecto a los delitos que cometió en contra del sindicato y de los socios de este sindicato, el señor Carlos Romero de Champs y los representantes de los comités seccionales del propio sindicato. La realidad es que desde el día 15 de marzo del 2018 hasta el día de hoy no ha habido un avance en esta carpeta, por lo que lo que hemos visto es algo más o un poco más de corrupción e impunidad, porque al no investigarse estos delitos que se denunciaron, entre ellos el de conflicto de intereses, que quedó totalmente demostrado porque Carlos Romero de Champs, siendo senador de la República, cuando se discutió y se aprobó la reforma energética, él votó en favor de la reforma energética, dándole la espalda a sus compañeros trabajadores del referido sindicato, lo cual muestra el grado de corrupción que vive este señor al cometer este tipo de actos que, en pocas palabras, son una traición al gremio que representa. Y representa porque aún a la fecha no ha habido un cambio en el sindicato. Él sigue manipulando a los comités accionales y dirigiendo, de acuerdo a sus intereses, a la persona que se ostenta como actual representante del sindicato. Esta situación de la Fiscalía General de la República, desde luego que no abona nada al cambio que se espera por parte de la sociedad del Ministerio Público Federal para erradicar la impunidad y la corrupción. Porque si bien es cierto que actualmente están investigando los hechos relacionados con el asunto de Lozoya, también es que hasta el momento no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa a Carlos Romero de Champs, quien ni siquiera ha sido citado en la carpeta antes mencionada. Esto de lo que es preocupante porque quienes vivimos el momento en que se presentó la denuncia de referencia, pues nos dimos cuenta cómo operaba la ex Procuraduría General de la República. Prácticamente en la calle de la avenida Fray Servando de la colonia Centro Histórico de esta Ciudad de México, Cernos recibió el escrito de la denuncia. Había una negativa, vamos a decir, a recibir la denuncia. Por esto se dice todo. Si no había voluntad de recibir una denuncia por ciudadanos víctimas de un delito, ¿qué se puede esperar del trámite que le hayan dado? Evidentemente que eran otros tiempos donde había pues hasta cierto punto peligro, porque la víctima del delito era doblemente víctima. Había sido víctima de un delito, pero también se convertía en víctima de la propia Procuraduría General de la República, ya que había delitos que no se podían denunciar, sobre todo aquellos que iban contra altos políticos o altos servidores públicos. Había una consigna de no tocarlos, Esto era parte de la impunidad que se vivía en la anterior administración del licenciado Enrique Peña Nieto. De tal forma que, pues como sociedad, como ciudadanos, esperamos más del actual gobierno de la República, porque por mucho que se diga que la Procuraduría General de la República se transformó en la Fiscalía General de la República y que ya ahora goza de autonomía, esto no lo vemos reflejado en la realidad. En lo personal, pues el fiscal es una persona mayor
que merece todo nuestro respeto, pero no sé si le falte vitalidad para proceder en contra de este tipo de políticos que pesan aún en este momento. De lo que se requiere ir con todo el peso de la ley como institución del Ministerio Público Federal en contra de estos personajes. Nosotros hicimos nuestro trabajo y corriendo todos los riesgos que en ese momento implicaba presentar una denuncia penal, por lo que he mencionado que había gentes que eran intocables, que eran beneficiados del viejo sistema político mexicano, donde la ley la controlaban ellos, las instituciones de la República las controlaban ellos. Aquí el caso particular de Carlos Romero de Champs es un caso que nos refleja el grado de impunidad que vivió el país. Un representante de trabajadores de un gremio de trabajadores mexicanos se convierte en un empresario exitoso que amasa una fortuna y se convierte hasta en un socio de un banco mexicano, lo que nos dice cuánto dinero acumuló durante su liderazgo. El tema del sindicalismo mexicano merece un tratamiento especial. Me comprometo a hacer un documental sobre este tema, pero en este caso concreto sí es importante tocar a los líderes sindicales que fueron parte del viejo sistema político, que amasaron fortunas a costa de los trabajadores, que lo que a los trabajadores les falta y les faltó en su momento para tener una mejor calidad de vida, se lo llevaron ellos. Este es parte de la historia que deben de contar a la sociedad, porque actuaron como totales traidores. En el caso de la denuncia es importante pues ver dónde han invertido los políticos mexicanos su dinero. Y en el caso de Petróleos Mexicanos creo que es importante que el actual gobierno de la República dé cuenta a la sociedad de quiénes son los políticos que tienen dinero invertido en Petróleos Mexicanos para saber de dónde vienen esas fortunas y a dónde fueron a parar. La reforma energética desde luego que favoreció a los políticos y perjudicó a la sociedad mexicana, perjudicó a la nación porque lo que eran bienes nacionales se privatizaron para hacer negocios los políticos, que evidentemente eran los beneficiados, y la sociedad hasta el día de hoy no ha recibido un solo beneficio de esa reforma energética. Se mencionó que iba a bajar el precio de la gasolina y del diésel, lo cual jamás ocurrió con la reforma energética. Esto es una mentira que viene a colación porque si hablamos de rendición de cuentas hay que sacar todas las cosas a ponerlas sobre la mesa y ver quiénes fueron los que propiciaron la reforma energética. Y no son los diputados y senadores que recibieron sobornos para emitir su voto en favor de ella. Fueron los que se quedaron con gran parte de las empresas de Petróleos Mexicanos. Este es el momento histórico en que la sociedad debe saber qué pasó con esa reforma energética y que no se encubra a ninguno de los políticos que estuvieron involucrados en ella. Si es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, debe de ir a prisión no por una votación popular, sino por una responsabilidad penal que cometió en agravio de la sociedad mexicana. Más allá de lo que representaron para el gobierno como políticos, es momento que respondan hoy como ciudadanos y que pasen a prisión si es necesario. Desde luego que en materia penal el que comete un delito o un crimen debe de pagar su propio delito.
De tal forma que no nos debe de asustar ver a un político en prisión. No serán los primeros ni los últimos. Hay espacio en la cárcel para todos ellos.